Ante todo, un cordial saludo. Mi nombre es Deikar Moreno, sección 9 de producción industrial. Este es un breve video para una explicación de acuerdo a un ensayo leído, de acuerdo a lo que es tensión. Esto requiere mucho a lo que es una explicación de acuerdo a un diagrama de esfuerzo de deformación. Ese diagrama de esfuerzo de deformación entra una cantidad de variables, que es las temperaturas, el tipo de material, como puede ser acero, como puede ser aluminio, el tipo de fuerza que ejerce ese material, y se deriva en dos partes, que son materiales dúctiles y materiales frágiles. En estos materiales frágiles tenemos una cierta ruptura en un diagrama observado en el ensayo, donde nos explica que el material frágil, de acuerdo a la ruptura cuando es aplicada, es por una fuerza que ejerce, donde el material no tiende a estirarse ni tiende a ser maleable en ese momento de tensión. Solamente cuando es frágil, él pretende a la ruptura instantánea. O sea, él no, por ejemplo, tenemos una carga, este es el hierro, por decirlo así, y él no se va a estirar así como un material dúctil, sino que él simplemente fractura instantáneamente, de acuerdo a la carga excesiva o a su punto de tensión, ¿cierto? Tenemos un material dúctil donde entra de acuerdo a un punto donde el material, antes de surgir la ruptura o la fractura, el mismo tiende a ser como se puede decir en ese momento, elástico, como por decirlo así. ¿Qué pasa con ese material dúctil? Él tiende a estirarse hasta un punto de tensión donde ya viene la fractura. Tenemos otro punto, unos comportamientos en estos materiales que provienen a ser llamados plásticos y elásticos. El elástico, que viene siendo, esto sucede si las deformaciones causadas por la aplicación de cierta carga desaparece al quitar la misma. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos un ejemplo, un buque, y montamos alrededor de 1000 contenedores, ¿cierto? Esa es su carga. Cuando aplicamos esa carga, esa estructura tiende, por decirse, a pandearse, ¿cierto? Donde llega un punto que cuando son retirados los contenedores, él vuelve a su estado natural. Eso viene a ser los comportamientos elásticos. Un comportamiento plástico, ¿qué quiere decir? Si el esfuerzo no vuelve a cero después de retirar la carga. Totalmente lo contrario al elástico. Aquí el mismo ejemplo, tenemos el buque, aplicamos los 1000 contenedores y él se pandea, ¿cierto? Pero entonces, cuando son retirados los 1000 contenedores, llegó el buque a Cartagena, se hizo la descarga, la estructura igualmente va a quedar pandeada. Entonces, ahí es donde proviene un concepto llamado cargas repetidas o fatiga del material. No es fracturado instantáneamente, pero de acuerdo al trabajo ejercido durante millones de cargues, miles de cargues o miles de viajes, valga la redundancia, el material, mientras más se pandea, llega a ese punto de tensión donde tenemos un concepto que es llamado fluencia, ¿cierto? Donde la deformación no es recuperable de la probeta, o sea, a partir de la cual ha sido recuperada parte de su formación elástica. Entonces, ¿qué pasa? Sigue siendo el pandeo. Entonces, de acuerdo a lo largo de los viajes, sigue siendo la fatiga del material, y llega ya a un punto de tensión donde ya no es maleable y ¡pum!, se fractura. Eso viene siendo lo que es fatiga o por cargas repetidas. Entonces, tenemos otro punto donde es el módulo de elasticidad.
La mayor parte de las estructuras se diseñan para sufrir pequeñas deformaciones que involucran solo la parte lineal del diagrama de esfuerzo, deformación. Aquí tenemos un diagrama donde tenemos 4 tipos de material: aleación A514, aleación A441, aleación A36 y hierro. Estos 3 vienen siendo un hierro con unas aleaciones con acero, donde tienden a ser unos materiales dúctiles, usados mayormente lo que es el A36 para lo que es la estructura de buques, chasis de vehículos de carga. Y tenemos aquí por último un material llamado hierro, totalmente hierro, no tiene aleaciones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Este material, en este diagrama de los 4 tipos de aleaciones le presento es una resistencia de fluencia y deformación final, donde entra la ductibilidad, ¿cierto? Entre estos 4 metales, sin embargo, tienen el mismo módulo de elasticidad. ¿Qué quiere decir? El módulo de elasticidad es donde el material recibe la carga y vuelve normalmente a su punto, pero no tiene la misma fuerza. ¿Qué pasa? Si yo le agrego a una aleación A36, que es un acero que se usa, como dije anteriormente, para vehículos de carga o estructuras de buque, que es diseñado para recibir una carga extra, donde la recomendación es tantos kilos, tantas toneladas, el hierro no permanece, no tiene esa fuerza, la capacidad, y por ende cada uno de estos hierros, la ruptura es más rápida. ¿Qué pasa? Dentro del rango lineal es la misma, pero no tiene una rigidez o capacidad para resistir ese tipo de carga. O sea, ¿cómo se puede decir? Cada uno de los tipos de metales no va a resistir el mismo peso, como quiere decir cada uno de ellos, ¿cierto? Tenemos por acá, de acuerdo al ensayo, un ejemplo donde en esta gráfica tiene varios puntos, el mismo material recorrido. ¿Qué hace esto? Esto es un material elástico. ¿Qué pasa? Tenemos un punto A donde se ejerce una fuerza, una deformación. En esa deformación, al retirar la carga, esa deformación vuelve otra vez a su punto. Esto es lo que explicamos en la parte elástica. Este es, como decir, un resumen dado del ensayo de tensión, pero haya requerido la información necesaria para quien pueda gustar. Muchas gracias por la atención.